Buenos días. Se da inicio a la audiencia correspondiente a reclamación rol número 147-2017, Inmobiliaria Toro Mazotec 115, Sociedad Anónima, con servicio de evaluación ambiental. Por la reclamante, la abogada Blanca Odoveas. Por la reclamada, el abogado Javier Naranjo Solano. Tiene la palabra la señorita relatora Natalia Alfieri. Gracias, señor presidente. En la presente causa concurre como reclamante Inmobiliaria Toro Mazotec 115 S.A. y como reclamado el director ejecutivo del SEA. Lo impugnado es la resolución exenta 1422 de 13 de diciembre de 2016, mediante la cual la autoridad rechazó la reclamación de la inmobiliaria en contra de la RCA 297 de 2016, que calificó ambientalmente desfavorable el proyecto inmobiliario Toro Mazotec 115. A continuación, ilustre tribunal, pasaré a exponer los antecedentes de la reclamación. La inmobiliaria presentó a evaluación la declaración de impacto ambiental del proyecto Toro Mazotec 115, consistente en la construcción de un edificio de 2 torres de 38 pisos de altura y 3 niveles subterráneos, compuesto de 1.078 departamentos habitacionales, 2 locales comerciales, 195 estacionamientos y 305 bodegas, ubicado en la comuna de Estación Central, región metropolitana. Tras 2 informes consolidados de solicitudes de aclaraciones, rectificaciones y o ampliaciones o ICSARAS, el proyecto fue calificado ambientalmente desfavorable el 6 de junio de 2016, mediante la RCA 297 de 2016, presentando la inmobiliaria reclamación ante el director ejecutivo del SEA, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19.300, la cual fue rechazada el 13 de diciembre de 2016 mediante la resolución exenta 1422 de 2016, impugnada en esta causa. En cuanto al proceso de reclamación judicial, el 6 de febrero de 2017 la inmobiliaria interpuso reclamación ante el tribunal en virtud de lo dispuesto en el artículo 17, número 5 de la Ley 20.600. Conforme al escrito de reclamación de foja 184 y al informe de la reclamada de foja 231, los argumentos de las partes pueden resumirse en los siguientes. Primero, la reclamante considera que en la evaluación se exigieron estándares no aplicables a las declaraciones de impacto ambiental, con infracción a los artículos 2, letra F, 9, 12 bis y 18 bis de la Ley 19.300. Sostiene que solo al final del procedimiento se consideró que procedía a presentar un estudio de impacto ambiental conforme al artículo 11, letra C de la Ley 19.300, referido al resentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, y al artículo 7, letra B del reglamento del CIA, referido a la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o aumento significativo de los tiempos de desplazamiento, debiendo haberse puesto término anticipado al procedimiento inmediatamente presentada la declaración de impacto ambiental. Además, sostiene que se le exigió ampliar el área de influencia considerando proyectos que no habían comenzado a operar ni contaban con RCA, realizar un análisis integral de transporte público, cuantificar efectos sinérgicos y efectuar una línea de base. La reclamada, en tanto, señala que el término anticipado procede cuando falta información insubsanable, situación que no se daba en este caso. Por su parte, sostiene que la RCA se tuvo en cuenta el área de influencia completa para rechazar el proyecto y la caracterización del medio humano, concluyendo que se generaría alteración en los sistemas de vida y costumbres, sin que se haya requerido el análisis de efectos sinérgicos ni línea de base. Segundo, la reclamante considera que se infringió el principio de contradictoriedad de los artículos 10 de la Ley 19.880 y 53 del reglamento del CIA, señalando que el ICSARA complementario solicitó información sobre los efectos del artículo 7, letra C del reglamento del CIA, objetándose luego la insuficiencia de antecedentes relativos a la letra B. La reclamada, en tanto, sostiene que la autoridad realizó diversas solicitudes en ambos ICSARAs relativas al artículo 7, letra B. Tercero, la reclamante considera que hubo una extralimitación de las competencias de los servicios, así como falta de motivación en sus pronunciamientos, lo cual infringe los incisos cuarto y quinto del artículo 9 de la Ley 19.300. Al respecto, sostiene que la Seremi de Desarrollo Social y el Gobierno Regional invaden competencias ajenas al realizar observaciones sobre transporte, problemática vial, densidad demográfica y uso de las vías urbanas,
imponiendo criterios parciales y antojadizos, empleando como pretexto el concepto indeterminado de medio humano. Además, agrega que se invierte el principio de legalidad al establecer que los servicios cuentan con competencias para evaluar globalmente las circunstancias que pudieran producir impactos a los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos. La reclamada, en tanto, sostiene que, en el caso de las declaraciones de impacto ambiental, se debe descartar la afectación del medio humano, debiendo considerarse, entre otros factores, la alteración del espacio territorial común y del sistema de vida que se desarrolla, lo que puede relacionarse con la técnica experta sobre el artículo 7 del reglamento del CIA, y que en todo caso, debido a que el medio humano comprende diversas dimensiones, el análisis no es efectuado de manera singular por un solo servicio. Cuarto, la reclamante considera que se incurrió en una derogación práctica de las normas urbanísticas aplicables al proyecto, infringiéndose el artículo 9 bis de la Ley 19.300, ya que el Informe Consolidado de Evaluación, o ICE, aludió al Plan Regulador Metropolitano de Santiago, que establece las normas y el desplazamiento. Asimismo, aclara que la Seremia de Desarrollo Social entrega la opinión de uso de suelo, constructibilidad y equipamiento aplicables, habiéndose rechazado el proyecto por cuestiones relacionadas con normas urbanísticas, como la supuesta falta de estacionamientos. La reclamada, en cambio, explica que el ICE solo es vinculante en cuanto a aspectos normados a la legislación ambiental, habiéndose rechazado el proyecto no por incumplimiento de la normativa urbanística, sino que por no descartarse los efectos, características y circunstancias ya mencionadas. Quinto, la reclamante considera que hubo actuaciones contradictorias por parte del SEA, infringiendo el artículo 14 ter de la Ley 19.300, ya que la evaluación debió iniciarse con una verificación rigurosa de la vía de evaluación, debiendo haber alertado a la autoridad sobre las deficiencias que luego le adjudica el proyecto. También considera que hubo falta de fundamentación e infracción al artículo 11 de la Ley 19.880, puesto que la RCA califica desfavorablemente el proyecto por la opinión del SEA vertida en el ICE, por informes extemporáneos no incluidos en el ICE y por intervenciones en la comisión, donde se esgrimen razones técnicas no verificables, siendo imposible identificar qué se requiere para evaluar el concepto indeterminado medio humano. La reclamada, en cambio, sostiene que el examen de admisibilidad revisó aspectos formales del proyecto, así como la vía de evaluación, con el objeto de constatar un evidente error respecto de aquella, mientras que la RCA realizó un análisis de fondo, concluyendo que se generaban los efectos, características y circunstancias ya descritas. Sexto, la reclamante considera que hubo infracción al artículo 11 de la Ley 19.300, así como discriminación arbitraria e infracción al principio preventivo y a la confianza legítima. Sostiene que presentó toda la información para descartar los efectos que se le imputan al proyecto, considerando que se lo discrimina arbitrariamente, que el intendente emitió declaraciones contrarias al principio de imparcialidad y que se pretenda acreditar con prueba conjetural y probabilística posibles riesgos inciertos e imprevistos del proyecto, lo que infringe el principio preventivo, agregando que otros proyectos similares han sido aprobados, lo que transgrede el principio de la confianza legítima. La reclamada, en tanto, sostiene que descartar los efectos del artículo 11, letra C, implica un análisis cualitativo basado en potestades discrecionales, señalando que la resolución reclamada es ajustada a derecho, puesto que la RCA fue dictada conforme a la normativa, exponiendo razones relativas al aumento demográfico, transporte público, saturación, capacidad de las veredas, flujo peatonal, capacidad de las calles y estacionamientos que justificaron el rechazo. Finalmente, sostiene que la confianza legítima no puede alegarse en base a meras expectativas, ni de manera prevalente al derecho, agregando que ya se había rechazado este proyecto previamente, pronunciándose la autoridad en el mismo sentido. Por último, y con esto finalizo, ilustre tribunal, la reclamante solicita que se declare que la resolución reclamada no es conforme a la normativa vigente, anulándola y disponiendo que se acoja la reclamación administrativa con costas. La reclamada, en tanto, solicita rechazar en todas sus partes la acción deducida, por carecer de fundamentos de hecho y de derecho, con expresa condena en costas. Es todo cuanto puedo relatar, ilustre tribunal. Muchas gracias. Gracias, señorita relatora. Tiene la palabra la abogada de la reclamante por los 30 minutos que se anotó. Ok, muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre tribunal vengo a alegar en representación de la inmobiliaria Toro Mazote 115,
¿Se escucha? Ahí sí. Ya. Toro Mazzotti 115. En la reclamación especial interpuesta en el artículo 17, número 5 de la ley 20.600. En adelante, la reclamación, la que fue interpuesta en contra de la resolución 1422 de 13 de diciembre de 2016 del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental. Ello por cuanto dicha resolución rechazó la reclamación interpuesta, la reclamación administrativa interpuesta por mi representada, en contra del rechazo de la resolución de calificación ambiental de la declaración de impacto ambiental del proyecto presentado por mi representada. Ilustre Tribunal, primero voy a hacer una aclaración que me pareció que es necesaria después de haber escuchado la relación. En relación a que la reclamación efectivamente se dirige en contra de la resolución 1422 del director ejecutivo del SEA, en el cual la causal de rechazo del reclamo, y permito leer en esta parte, en la cual se reitera que el proponente no presentó los antecedentes suficientes para descartar los efectos del artículo 11, letra C, de la ley 19.300 y 7, letra B, del reglamento, lo cual es suficiente para su rechazo. Resulta, ilustre Tribunal, que la resolución de calificación ambiental no fue rechazada por esa causal, sino que fue rechazada, y voy a leer el considerando número 7 con el permiso de este tribunal, porque atendido lo anterior corresponde rechazar el proyecto Toro Mazzotti 115 por cuanto el proyecto genera o presenta los efectos, características o circunstancias del literal C del artículo 11 de la ley 19.300 y literal B del artículo 7 del DS 40. Por lo tanto, existe una disconformidad en ambas reclamaciones y, por lo tanto, me referiré claramente en este alegato cuando me refiera a la causal de rechazo de la reclamación y, a su vez, cuando me refiera a la causal de rechazo de la resolución de la calificación ambiental, pues ello tiene efectos preponderantes y determinantes en las alegaciones y defensas de esta parte. Ilustre Tribunal, esta parte alega que la resolución 1422 adolece de ilegalidad y arbitrariedad por cuanto rechazó la reclamación de mi representada en contra de la resolución de calificación ambiental, validando el rechazo de una forma que vulnera directamente disposiciones de la ley 19.300, siendo ilegal, y también por haber sido dictada con manifiesta desviación de poder. Esto es el acto que rechazó ambientalmente el proyecto de mi representada, el acto administrativo final, que es la resolución de calificación ambiental, fue consecuencia del uso torcido de potestades administrativas, las que fueron materializadas con una finalidad de política urbana, distinta de las finalidades ambientales que están dispuestas en la ley 19.300. Primero me referiré a la ilegalidad, a una ilegalidad precisa, que es la del artículo 9 bis de la ley 19.300, el cual para estos efectos señala, pido permiso nuevamente para leer, la comisión a la cual se refiere el artículo 86 o el director ejecutivo, en su caso, deberán aprobar o rechazar el proyecto o actividad sometida al sistema de evaluación de impacto ambiental solo en virtud del informe consolidado de evaluación en lo que dice relación a los aspectos normados en la legislación ambiental vigente. En el inciso segundo, esta norma establece una sanción que es bastante relevante, señalando que el incumplimiento a lo señalado del inciso anterior se considerará vicio esencial de procedimiento de calificación ambiental. Pues bien, el procedimiento de evaluación ambiental que rechazó la DIA del proyecto fueron acompañados 3 días después de consolidado y de cerrado el informe de consolidado de evaluación, 2 informes que fueron muy relevantes posteriormente para la dictación, no solamente para la dictación, sino que también para la discusión y para la evaluación que tuvo lugar en la Comisión de Evaluación Ambiental, y que fueron los informes del Gobierno Regional y que fueron informes también de la Municipalidad de Santiago. Ilustre Tribunal, esto tuvo lugar 3 días después que fue consolidado el referido informe. Por lo tanto, consideramos que este artículo, el artículo 9 bis, es infringido por cuanto la comisión debe someterse y debe sujetarse para la evaluación a los elementos que están en dicho informe consolidado y no a elementos, informes sectoriales que no fueron acompañados oportunamente a dicho informe, como sucede con el informe del Gobierno Regional
y con el informe de la Municipalidad de Santiago. Lo anteriormente dicho es relevante en este caso por cuanto la resolución de calificación ambiental derechamente se refiere a causales de rechazo que solamente son levantadas en el informe del gobierno regional, que fue acompañado extemporáneamente, como se ha señalado. Asimismo, este artículo también es vulnerado por cuanto el SEA no consideró aspectos normados del ICE en cuanto a la normativa aplicable. Este artículo se refiere a la normativa ambiental aplicable, pero resulta que también existe normativa que es urbanística, que tiene connotaciones ambientales, como resulta ser la normativa de uso de suelo y también otras normativas referidas a la altura y densidad que tienen impacto ambiental que no fueron consideradas por la autoridad ambiental. En efecto, resulta ser que este proyecto se encuentra en la comuna de Estación Central. Esta comuna no tiene un plan regulador comunal. Sin embargo, se rige por las normas urbanísticas que están en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Por lo tanto, esa es la normativa que le corresponde. Y por lo tanto, para efectos de la altitud y para efectos de la densidad con la cual tienen que cumplir los proyectos inmobiliarios en esta zona, debe atenderse a dicha normativa. Pues bien, para la autoridad ambiental y sectoriales, en este caso, dicha normativa fue insuficiente y no fue considerada, y el proyecto fue rechazado. Vale decir que la discrecionalidad, incluso la discrecionalidad técnica que se puede alegar que tienen los organismos sectoriales y que tiene la autoridad ambiental, no es suficiente para hacer exigencias no contempladas en la ley, ni tampoco para llenar vacíos legales que se consideren que existen en la normativa que se debe aplicar para la evaluación ambiental de un proyecto, que es precisamente lo que ocurrió en este caso. Como sucedió con los aspectos de planificación territorial, que no fueron considerados como suficientes los existentes por parte de las autoridades sectoriales y por parte de la autoridad ambiental, y por lo tanto lo que se utilizó fue una evaluación que se dirigió más bien a otro tipo de instrumentos ambientales, como es la evaluación ambiental estratégica. De los antecedentes citados en la reclamación del análisis del procedimiento, resulta que se desprende claramente que existe una confusión en el ejercicio de potestad administrativa por parte de los organismos sectoriales que participaron en dicho procedimiento y también de la autoridad ambiental. Lo dicho se manifiesta principalmente con algunos organismos sectoriales, principalmente el gobierno regional, en el cual informó durante el procedimiento respecto de potestades propias de la actividad que él despliega en materia de políticas, de planes y programas que quedan plasmados en instrumentos de planificación territorial, como pueden ser los planes reguladores intercomunales, como pueden ser también incluso la intervención que puede realizar en los planes reguladores comunales, y que a su vez están sometidos a evaluación ambiental a través de la evaluación ambiental estratégica. Pero eso no significa confundir las dos cosas, ilustre tribunal. Y en este caso se confundieron las dos cosas. Se evaluó un proyecto desde una perspectiva de política urbana, utilizando elementos, criterios que son propios de la evaluación ambiental estratégica, como me referiré un poco más adelante en este alegato. De ahí que también la legalidad expuesta al artículo 9 bis en relación a lo que es los aspectos normados del ICE y también a la configuración del ICE al momento en el cual se cierra y la oportunidad en la cual se deben presentar los informes sectoriales para ser considerados por la Comisión de Evaluación Ambiental, es que se deriva a la desviación de poder que vengo a denunciar en esta reclamación y que se ha denunciado también ante este tribunal. En efecto, durante la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental, los órganos utilizaron este procedimiento no para evaluar los impactos significativos que produciría este proyecto en el medio humano, sino que se utilizó este elemento medio humano como parte del medio ambiente para efectuar una decisión de política urbana en relación a la altitud y en relación a la densidad de los proyectos que pueden o no realizarse en la estación central mientras no exista un instrumento de planificación territorial. Lo que se utilizó, su señor ilustre tribunal, es la aplicación de los artículos 11 letra C y 7 letra D para dar una apariencia de motivación, para dar una apariencia de fundamentación a la resolución de calificación ambiental,
respecto de ciertos impactos que se producirían a este medio humano, principalmente en lo que se refiere a la letra B del artículo 7 del reglamento. Lo voy a señalar textualmente: a la obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad o el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. Esta es la razón, y se dan también impactos significativos que se señala, que generará el proyecto, que lo alegan los servicios sectoriales, principalmente el gobierno regional y el Ministerio de Desarrollo Social, en esta evaluación, pero que en definitiva lo que dejan ver es que lo que existe acá es para ellos un vacío normativo y que por lo tanto llenan este vacío normativo dándole una significación extendida al concepto de medio humano. En definitiva, ilustre tribunal, la autoridad ambiental no evaluó el proyecto conforme a lo que señala la ley 19.300 y a los impactos significativos al medio humano conforme a lo que señala el artículo 7, letra B, que acabo de leer del reglamento, sino que lo hizo desde la perspectiva de la política urbana, correspondiendo más bien a una discusión de factores, de variables, propias de decisiones que se discuten en una evaluación ambiental estratégica, más que una evaluación ambiental de proyectos de actividades inmobiliarias. Lo dicho es evidente y se desprende del procedimiento de evaluación, principalmente de las exigencias que se impusieron a este proyecto, que no solamente excedieron al instrumento mediante el cual ingresó al sistema de evaluación ambiental, que fue una declaración de impacto ambiental, en el cual se le exigieron medidas que son propias de un estudio de impacto ambiental, sino que también porque se le impusieron estándares de la evaluación ambiental estratégica propiamente tal, en relación a, por ejemplo, a la congestión vial. Claramente, desde ese punto de partida, ningún informe, ninguna presentación de información, ni tampoco una aclaración que pudiera haber venido de parte de mi representada podía satisfacer las exigencias de la autoridad, ya que desde un principio existió y existe la intención de las autoridades ambientales de rechazar este tipo de proyectos en la comuna de Estación Central, no solamente de respecto de mi representada, sino que también así se ha revelado en otros casos. De esta forma, las causas que señala la autoridad, los impactos significativos que señala la autoridad como impactos significativos al medio humano, esto es, al tránsito vial, a la congestión peatonal precisamente, al acceso a transporte urbano, principalmente a la congestión que señala que sufrirá la línea 1 del metro, como principal foco de afectación, y congestión en ciclovías, son solo motivaciones instrumentales, que no solamente fueron levantadas muy posteriormente y muy avanzado el procedimiento, sino que algunas, las más relevantes y que se revelan en las causales de rechazo de la resolución de calificación ambiental, son efectuadas fuera del ICE, como ya señalé. Ilustre tribunal, comprenderá que cuando se realizan observaciones en un procedimiento de evaluación ambiental extemporáneamente, tal como sucedió en este caso, con alegaciones que después son determinantes para rechazar el proyecto, es una cuestión sorpresiva y es una cuestión que sucede también de forma bastante intempestiva, en la cual mi representada no tuvo oportunidad válida para controvertir dichos elementos, para controvertir y presentar informes valederos que pudieran decir lo que estaba diciendo la autoridad, técnicamente hablando. Es por ello que en esta instancia, esta parte se ha visto en la obligación de presentar prueba, como corresponde, la prueba que es pertinente a esta instancia, y se ha hecho un se tenga presente, en el cual se han acompañado diversos informes que se hacen cargo de las últimas observaciones que se hicieron en el procedimiento de evaluación ambiental, y en la cual se demuestra que cada una de ellas adolece de seriedad y adolece también de fundamentos técnicos coherentes y comprobables que puedan justificar razonablemente el rechazo de este proyecto. Ilustre tribunal, yo quiero volver un poco a lo que fue este procedimiento. Este procedimiento de evaluación ambiental es
partió, como cualquier otro, con la presentación de la declaración ambiental, declaración de impacto ambiental. Fueron presentadas 2 adendas, se hicieron observaciones, se fueron resolviendo ciertas observaciones, se fueron subsanando reproches, y así es como se va dando cuenta, hasta que en un momento, y debido a la influencia ejercida directamente desde fuera, y en esto no tengo ningún reparo en decirlo, porque todo está en redes sociales y todo ha sido público. El gobierno regional, a través de su intendente, manifestó su más completa disconformidad a este tipo de proyecto, y lo hizo en instancias de comisiones de evaluación ambiental destinadas a evaluar proyectos similares, y también lo hizo en redes sociales. Y todo ello con el objeto de influenciar desde fuera la evaluación de este proyecto, que estaba siguiendo un curso natural y un curso legal hasta esa instancia. Esto, ilustre tribunal, es un elemento probatorio de la desviación de poder, porque revela una intencionalidad, que es un elemento exigible para este tipo de vicio del acto administrativo. Además, ilustre tribunal, el tránsito desde una finalidad legal, que es una finalidad de evaluación ambiental, de protección del medio ambiente, que se busca a través de la evaluación ambiental de proyectos en la ley 19.300, a una finalidad de política urbana en relación a permitir o no permitir, instrumentalizando este procedimiento, la construcción de determinados proyectos en determinadas zonas, por considerarse que son o no socialmente aceptables, resulta que no es imperceptible. Y es lo que sucedió en este caso. Ya expliqué cómo se había desarrollado el procedimiento. Resulta que en este caso también, con la aparición de ciertos argumentos, se denota que existe esta disposición, esta intencionalidad de derivar en un procedimiento de su finalidad natural a otra finalidad que no es la natural. La política urbana no es la finalidad del procedimiento de evaluación ambiental, y de ahí que se estima que existe y se denuncia que existe en este procedimiento tal desviación de poder. Pero mayor abundamiento, ¿cómo se manifiesta la desviación de poder en este caso? Pues bien, la desviación de poder es una actuación pública que se ejecuta con una finalidad distinta a la prevista en la ley, lo cual constituye directamente una violación a la ley, y no se justifica ni legitima por cuestiones de moralidad o de la justicia respecto a valores públicos y sociales. En este caso, sometido a juicio de este ilustre tribunal, se aplicaron normas urbanísticas derechamente y se impusieron estándares de evaluación propios a otros instrumentos de evaluación ambiental, que es la evaluación ambiental estratégica. E incluso se le aplicaron estándares de otros instrumentos de evaluación ambiental que no correspondía al tipo de proyecto, que es los del estudio de impacto ambiental. Todo con la finalidad de rechazar el proyecto bajo el pretexto de la generación de impactos al medio humano. Pero además, como si ello no fuera suficientemente ilegal, se cayó también en la falta de probidad e imparcialidad. Pues, como se ha dicho, el GORE intentó denigrar este tipo de proyectos, calificándolos de guetos verticales. Y eso se oyó y se leyó por todo Chile. Ello con el objeto de aludir al hacinamiento que se produce en proyectos de gran altura y de alta densidad, precisamente del tipo de proyecto que tiene mi representada, el cual corresponde a la construcción de un edificio de 2 torres de 38 pisos de altura, 3 niveles de subterráneo, con 1.078 departamentos habitacionales, de los cuales 538 pertenecen a la torre A y 540 pertenecen a la torre B. ¿Cuántas personas son las que caben en o pueden habitar en este tipo de procedimiento? Pues bien, el aporte densidad de este procedimiento a la comuna de Estación Central es de 2.480 habitantes. Esto fue lo que se tomó. Estos fueron los datos duros que se tomaron. Estas fueron las dimensiones. Este fue el elefantismo de proyectos que se utilizó para definir el medio humano y para determinar cuáles eran los aspectos de este medio humano que justificaban el rechazo del proyecto. Resulta que por más que se trate de ocultar
cuáles fueron las verdaderas razones de política urbana que justificaron esta. Igualmente nos tenemos que referir a los impactos significativos que fueron alegados y que se señala en la resolución de calificación ambiental que fueron acreditados que genera el proyecto. Resulta el ilustre tribunal que si uno analiza cada uno de estos elementos, se da cuenta que en realidad son meras conjeturas, son meras hipótesis que no fueron demostradas por la autoridad, sino que fueron hechas solamente con el objeto de darle contenido al rechazo de la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, estimamos que en este caso sean todas las características de una desviación de poder propiamente tal, y que esto se puede corroborar con el análisis de los antecedentes que han sido presentados en este procedimiento. Y también con los dichos, que también se están acompañados del gobierno regional en atención al prejuicio y la parcialidad con la cual se juzgó o se evaluó este procedimiento en la instancia que correspondía. Voy a señalar un ejemplo respecto de lo que se trató. En primer lugar, el gobierno regional, en una de sus primeras intervenciones, señaló que la existencia de este proyecto afectaba al medio humano porque tenía una insuficiencia de estacionamiento. Esto es, costaba con solamente 196 estacionamientos. Resulta que para hacer este ejercicio, el gobierno regional asumió que los 880 y tantos departamentos que iban a carecer de estacionamiento iban entonces solamente a impactar en personas que iban a transitar en las veredas y además iban a usar el transporte público, ya sea metro o bus. Resulta que bajar a no solo 800 personas, 800 departamentos, lo cual equivale multipliquémoslo por 3, o sea, por 2.400 personas, bajarlas del auto para asumir que por primera vez van a utilizar el transporte público es un ejercicio real. Y todo eso a partir de la deficiencia de los estacionamientos que tiene el proyecto. Ilustre tribunal, este tipo de proyectos, y nosotros presentamos un informe que así lo dice, no tiene estacionamientos para cada uno de los departamentos que existen, porque la gente no los compra. La gente, si vive en Estación Central, si vive en Santiago Centro, en departamentos de estas características, es porque usa el transporte público. Por lo tanto, estas 2.400 personas que el gobierno regional baja del auto para subirlos a la línea 1 del metro y para subirlos al Transantiago, resulta que son personas que, según el estudio de movilidad que hicimos y que presentamos a este tribunal, es gente que ya usaba esos medios de transporte. Y tampoco recargan estaciones de metro distintas de las que ya utilizaban, pues las estaciones relevantes, que son las estaciones de intercambio, siguen siendo las mismas. Incluso el gobierno regional, para agravar este argumento, posteriormente a que hace este reproche en relación al cálculo de estacionamiento, gente que va a vivir y que va a colapsar el sistema de transporte público, señala que va a existir un efecto dominó de estas 3.000 personas que van a llegar a la estación San Alberto Hurtado, que es la que más cercana al proyecto, hasta la estación Los Héroes y hasta el metro Baquedano. Ilustre tribunal, estas conjeturas, este tipo de argumentos que no son comprobados y que resultan ser una exageración de una situación de hecho, la verdad es que no pueden justificar razonablemente el rechazo de un proyecto, como sí sucedió en este caso y como sí se ve en la resolución de calificación ambiental. Su señoría, ilustre tribunal, también acá se ve lo de la evaluación ambiental estratégica, que se exigió elementos de congestión vial y asimismo en atención a las altas densidades y a la altitud también se ocuparon elementos de evaluación de dicha instrumento ambiental. ¿Por qué este ilustre tribunal debe actuar ante la existencia de desviación de poder? La primera razón es porque la desviación de poder deslegitima la institucionalidad ambiental, permitiendo que la evaluación ambiental sea utilizada para efectos distintos de los dispuestos en la legislación ambiental. En este caso sucedió y se hizo con fines urbanísticos, cuestión que puede resultar a ojos de algunos como una cuestión aceptable, pero que en definitiva no lo es.
y resulta en una finalidad totalmente injusta para quienes es evaluado. ¿Cuál es el problema de pensar así? Jurídicamente el problema es que esta señal es una señal de prejuicio. Se presenta un proyecto que no le gusta a la autoridad política y por lo tanto es rechazado porque tenga verdaderos efectos ambientales, sino porque sencillamente no le resulta atractivo. Te quedan 5 minutos, abogada. Ok. Voy a utilizar estos 5 minutos para hablar también de otro impacto, que es el que se señala en materia de flujo vehicular. ¿Ya? Resulta que el proyecto se hizo un estudio que está acompañado para señalar cuál es el escenario base con el proyecto Toro Mazote, más otros tantos proyectos que se pretenden efectuar en la zona. Y resulta que el aumento del flujo vial no sería más de un 30%, que es calificado en materia de transporte como bajo. Y el aporte que haría el proyecto no es más de un 3,56%. Eso tampoco puede ser calificado como un impacto significativo, ni tampoco puede ser una razón, como se señala en la resolución de calificación ambiental. Por último, lo mismo sucede con el elemento de impacto significativo que se señala, que es la congestión en las veredas. Resulta que las personas que llegarían al sector tampoco impactarían de una forma en que el tránsito se volvería intransitable en las calles, sino que se mantendrían en un tránsito medio, lo cual es absolutamente tolerable para zonas urbanas como la estación central. Ilustre Tribunal, por todas estas razones es que solicito que la resolución 1422 sea dejada sin efecto, se anule la resolución de calificación ambiental que rechazó el proyecto y se declare que este proyecto cumple con la normativa ambiental y sectorial que le es aplicable y, en definitiva, se dicte una resolución de calificación ambiental favorable al proyecto. Gracias, abogada. Tiene la palabra el abogado la reclamada por los 30 minutos que se anotó. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este ilustre Tribunal Ambiental, vengo a alegar en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental solicitando que la reclamación de autos sea rechazada en todas sus partes. Quisiera comenzar señalando, ilustre Tribunal, que nos parece y esperábamos que la alegación de mi distinguida contradictora se diera en la forma, muchas gracias, en la forma en que se ha hecho, en el sentido de tratar de llevar esta discusión a una situación política, a intentar confundir ciertas normas urbanísticas que se aplicaron supuestamente en el sistema de evaluación de impacto ambiental y que fueron causal de rechazo, a referirse exclusivamente a la resolución de calificación ambiental y no a la resolución del director ejecutivo, que es la que motiva el reclamo ante este estrado, y que es finalmente quien da el motivo final y quien zanja el punto de acuerdo a las potestades que este mismo ilustre tribunal le ha reconocido al director ejecutivo y al comité de ministros respectivamente para conocer de los recursos de reclamación. Y ha señalado, por ejemplo, que lo que nosotros hacemos es cuestionar la densidad que aporta el edificio, cosa que no es tal. Y queremos explicar esto de la manera más fácil posible, con algunos elementos técnicos y con algunos elementos visuales muy breves que a lo largo de este alegato iremos desarrollando. ¿Por qué se rechaza el proyecto por el director ejecutivo? De acuerdo al artículo 19 de la ley 19.300, porque no salva las omisiones, los errores y inexactitudes de que adolece su declaración de impacto ambiental. Esa es la causal de rechazo. Si ustedes prestaron atención a lo que mi distinguida contradictoria señaló, gran parte de su alegato se refirieron al pronunciamiento del gobierno regional. La verdad es que yo no escuché nada respecto del análisis que hace el director ejecutivo de todos y cada uno de los antecedentes de la evaluación ambiental. No escuché nada respecto de su recurso de reclamación o su téngase presente, que acompañó a la instancia recursiva el día 14 de noviembre del año 2016. De modo tal que desde ya no existe ningún tipo de desviación de poder, no existe ningún tipo de falta a la contradictoriedad, no existe ninguna infracción a la confianza legítima, conforme iremos explicando en la medida que vayamos avanzando. Entonces, sus señorías ilustres, ¿cuál es el motivo de rechazo del proyecto? El motivo del rechazo del proyecto es muy simple. No se logra acreditar, no se acompañan los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de los impactos significativos del artículo 11 de la ley 19.300, específicamente de la letra C, conforme
el mismo artículo 12 bis de la ley 19.300 exige a los titulares o responsables de proyectos deban acreditar durante la evaluación ambiental del proyecto. En ese contexto, el plan regulador no es, no fue y no será motivo de rechazo de ningún proyecto. Y queremos ser categóricos en eso, ilustre tribunal. Entendemos, y pido mis errores si a lo mejor caigo en un error técnico al explicar lo que pretendo señalar a continuación. Entendemos es que el plan regulador lo que hace es determinar la capacidad de carga por manzana, es determinar cuántas personas pueden habitar por manzana. Reconocemos, porque muy bien sabemos todos, que en la comuna de Estación Central no existe un plan regulador comunal. Al no existir un plan regulador comunal, el servicio de evaluación ambiental, el sistema de evaluación de impacto ambiental, no tiene ninguna competencia para referirse al respecto. Pero lo que sí tiene competencias y sobre las cuales no puede renunciar jamás es hacer el análisis de la significancia de los impactos que los proyectos generan. Ese es un imperativo legal y es un imperativo reglamentario. En este caso, vamos a redundar, no se presentan los antecedentes que justifiquen la inexistencia de los impactos significativos. Específicamente nos referimos al artículo 7, literal B, del Reglamento Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y esto es muy relevante, porque finalmente la discusión en la evaluación ambiental y en la etapa recursiva versa respecto de la calidad de la información, la suficiencia de la información que aporta el responsable del proyecto. No podemos olvidar que es carga del responsable del proyecto, de acuerdo al tenor literal de la norma, que las declaraciones de impacto ambiental deben considerar, dice la ley, los antecedentes que justifiquen la inexistencia de los impactos. Me estoy refiriendo a la letra B del artículo 12 bis. La información que se presenta en la evaluación ambiental del proyecto es de muy mala calidad. De muy mala calidad. Por eso es que el director ejecutivo no es que diga que existen impactos significativos, simplemente dice, no sé si no los hay. No hay información suficiente que permita a esta autoridad, de acuerdo a las competencias que la ley establece, adquirir la convicción legal, discrecional, ambiental, si ustedes quieren, para decir que el proyecto no genera los impactos significativos, o más bien que no se descartaron la existencia de estos impactos significativos. Y hagamos un poco de historia. La señorita relatora muy bien dijo que este proyecto ya había ingresado anteriormente al sistema de evaluación de impacto ambiental. Permítame, señor presidente, con su venia, citar el ICE de aquel proyecto que fue rechazado el 21 de junio de 2015. En el punto 6.3 del 6 de julio de 2015 de ese respectivo informe consolidado de evaluación, el titular indica lo siguiente, cito con su venia, en el punto D, anexo 3, medio humano de la adenda complementaria. En relación a los flujos vehiculares asociados con comillas, asociados al área donde se emplazará el proyecto, los entrevistados indicaron que la calle Toro Mazote es la que presenta en la actualidad mayor circulación de vehículos y locomoción colectivas en horarios críticos. Es posible advertir atochamientos y colapsos en su acceso. Y luego, el propio responsable del proyecto acompaña un testimonio de un hombre de 42 años de la comuna, del sector de Toro Mazote. Cito con comillas por lo coloquial del lenguaje del testimonio. Como se cambió la estructura vial de General Velázquez y ahora es autopista, entonces ahora los buses pasan por acá, refiriéndose a Toro Mazote. Eso significa que de aquí a un ratito va a haber un taco. Tú querés cruzar para el frente, no se va a poder. Y si yo quisiera salir de mi casa, no se va a poder. Este antecedente de la primera declaración de impacto ambiental, que voy a acompañar para efectos vivendi y este ilustre tribunal, desapareció en la segunda declaración de impacto ambiental. No existe información respecto a estos entrevistados, que dicho sea de paso, fue rechazado por la resolución de calificación ambiental 334 del año 2015 en el considerando sexto, también porque no se acreditaron los antecedentes suficientes para descartar la significancia del impacto. Ingresa de nuevo, y esta información, que ya constaba para el mismo proyecto, ya no existe. Es decir, se da cuenta que reconoce que existe un impacto, que no tiene la información para descartar la significancia, ingresa de nuevo y no presenta dicha información.
Eso, ilustre tribunal, en nuestra opinión, deja en evidencia la carencia, la mala calidad de la información que se presenta en la declaración de impacto ambiental. Ahora bien, el considerando 12.3 de la declaración, perdón, de la resolución 1422 del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, que rechaza esta declaración de impacto ambiental, se refiere a por qué no se descartan, más bien, por qué no se logra la convicción de que no se produce la significancia de los impactos. Como decíamos, en términos generales, la causal es que no hay una debida caracterización del área de influencia del proyecto. No se han caracterizado cada uno de los componentes ambientales que deben, valga la redundancia, caracterizarse para poder determinar la significancia o no del impacto. Si usted me permite nuevamente, su señoría ilustre, para no equivocarme, en el considerando 12.3.6 se refiere, a modo de ejemplo, voy a citar solo algunos, el titular en su descripción de proyecto señala que a través de las adendas, señala que va a fomentar el uso de vehículos no motorizados, pero no caracteriza ninguna ciclovía. No caracteriza, por ejemplo, la ciclovía de la Alameda. Eso se encuentra explicado en el considerando 12.3.6. En el considerando 12.3.7 pasan cosas más evidentes de la insuficiencia o la mala calidad de la información que se presenta. Respecto al análisis de la capacidad de veredas del sector, señala el proponente, que en su análisis detallado, respecto al aumento del flujo de peatones. El titular o el proponente utiliza como edificio análogo para determinar la influencia respecto de ello el edificio Conde del Maule 4175. Pero fíjese usted lo siguiente, el edificio Conde del Maule 4175 no ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental. En consecuencia, tiene menos de 300 unidades habitacionales. Esa es la calidad de la información. Lo mismo respecto al cálculo de capacidad de veredas. Lo mismo respecto, al cálculo de capacidad de veredas, porque no toma en consideración todos los edificios del sector, aquellos que no ingresaron al sistema de evaluación ambiental, por ejemplo, aquellos que sí ingresan, aquellos que están con recepción final, aquellos que están con permisos de edificación. Y en el considerando 12.3.8 respecto a la capacidad de las calles, nuevamente queda en evidencia la mala calidad de la información. Si ustedes aprecian el cuadro que está a continuación en la lámina, señala los flujos de entrada de la intersección en esa línea. Alberto Hurtado, dirección norte. El flujo actual son 1.230 vehículos hora. El flujo total para la mañana serán 1.257. El flujo total, eso incluye lo que hay, más el proyecto para la tarde, acá, son 1.024 vehículos hora. ¿Y cuál es la capacidad? 1.000. O sea, el proponente, con la mala calidad de la información que supera, que entrega, donde no considera a todos los edificios que tienen permiso de edificación y con recepción final, que en total son 11, que no considera a todos los proyectos que no han ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental, ya supera la capacidad de la vía Alberto Hurtado, en horario matutino y en horario diurno y vespertino, la capacidad de vehículos hora. Una simple matemática básica nos permite determinar que si consideráramos correctamente el área de influencia, si la caracterizáramos, mejor dicho, de una manera adecuada, e incorporáramos aquellos edificios con permiso de edificación que no fueron considerados, con recepción final que no fueron considerados, que no ingresaron al sistema, que no fueron considerados, obviamente que la capacidad de las vías se va a ver altamente superada. Pero sin embargo, como nos entrega la información, lo que hace el director ejecutivo es decir, señor, usted no salvó sus observaciones, sus omisiones, y por tanto yo no adquiero la convicción de que no se producen los impactos significativos. Yo no sé dónde hay normativa inmobiliaria. Esto es una cuestión de impacto ambiental del artículo 7, en todos sus literales, que por cierto la caracterización debe hacerse respecto a los 4 literales del artículo 7, no solo respecto a la letra B. Hagámonos una pregunta simple. En una declaración de impacto ambiental que genera emisiones, ¿cómo descartamos la significancia del impacto? A través de modelaciones. En una declaración de impacto ambiental que tenga ruido y vibraciones, ¿cómo descartamos la significancia del impacto? A través de modelaciones. Por tanto, los medios existen. Lo que pasa, y queremos ser insistentes en el punto, es que la caracterización del área de influencia es muy deficiente.
la información, la calidad de la información es muy mala, y eso no permite al director ejecutivo, como autoridad recursiva, revisora de la etapa de evaluación ambiental, no adquirir la convicción necesaria para ello. No caracteriza adecuadamente los futuros residentes. Y, de hecho, el director ejecutivo lo que hace, cita a la Comisión Asesora Presidencial Pro Movilidad Urbana en cuanto a cómo debe ser la lógica que debe tener esto. Eso se encuentra en el considerando 12.3.7 también de la resolución del director ejecutivo. De este modo, ilustre tribunal, no hemos dicho y no diremos que cumple o no cumple con la cantidad de estacionamiento que exige el plano regulador. No hemos dicho que el edificio es muy alto o es muy bajo de acuerdo al plano regulador. No hemos dicho que ahí no puedan vivir tales o cuantas personas, porque esto es una cuestión técnica desde el punto de vista ambiental. Lo que hemos dicho es que la información que se entrega, y perdonen lo reiterativo, es de mala calidad. En consecuencia, no se encuentra caracterizada adecuadamente la área de influencia, especialmente en lo que se refiere al medio humano, y eso no permite a la autoridad adquirir la convicción de que no se producen los impactos significativos que el proyecto genera. Y un dato más, respecto al aporte demográfico. Aquí hay unas imágenes que demuestran la situación actual de la zona. Estos son los vehículos que se encuentran estacionados. Usted podrá ver las casas del barrio, los edificios de fondo y los vehículos estacionados al costado de las calles. Esto simplemente se muestra a efectos de decir esto es la situación real del lugar. Por ende, es muy importante porque, como ustedes saben, los proyectos se deben analizar en concreto y dependiendo de cada situación en particular de los proyectos. Dada esa situación, es que la exigencia, obviamente, desde el punto de vista del medio humano, debe ser más alta, porque los impactos ambientales que están en juego son también mayores. Y en este sentido, el aporte demográfico del proyecto corresponde a un 23,8% si tomamos en consideración el censo del año 2002, donde para la zona habían 2.274 habitantes. Si consideráramos la información del censo del 2012, hay 1.911 personas. Por ende, la información, disculpen la insistencia, es demostrativa en cuanto que no se encuentra adecuadamente caracterizada el área de ambos lados de la calle, que demuestran la situación actual, vehículos estacionados en la vereda, lo mismo con estas imágenes donde se ven que están construyendo edificaciones, donde se ven una zona que requiere especial atención desde el punto de vista de la evaluación del medio humano. Y el Servicio de Evaluación Ambiental no puede ni debe renunciar al análisis del medio humano, que, insistimos en el punto, es una obligación legal para el servicio. Y que, por tanto, lo que se pretende es que la información que se entregue sea adecuada. Porque no porque el proyecto sea inmobiliario significa que es una vía. La lógica es distinta. La lógica es que yo determino mi proyecto. Una vez que sepa cuál es mi proyecto, tengo que saber cuáles son los impactos que provoca. Una vez que sepa cuáles son los impactos que provoca, debo saber si esos impactos son o no significativos. Y una vez recién ahí, determino si es declaración de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental. No es porque sea inmobiliario el día, no es porque sea inmobiliario yo no tengo impactos de medio humano. No, señor. El tema, la lógica es completamente distinta y es como que hemos querido graficarla. En ese contexto, las competencias que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, en este caso el director ejecutivo del servicio, para rechazar una declaración de impacto ambiental por esta causal que hemos explicado, que no se han salvado las omisiones, este ilustre tribunal, en el rol 2 del 2013, Energía Renovable Tagua, expresamente confirmó cuál era su competencia. Si me permite citar, el ilustre tribunal dijo en el considerando 16º lo siguiente: este tribunal consideró que no hubo de parte del director ejecutivo transgresión alguna de dichas disposiciones, por cuanto el nivel de exigencia legal para la aprobación de una declaración de impacto ambiental es, como afirma el reclamado, que el proyecto debe justificar la inexistencia de los impactos atribuidos. Y es esa la causal de rechazo del proyecto de la autoridad ambiental, no es otra. No es el GORE, no es ningún servicio con competencia ambiental, es que no se entrega la información adecuada para descartar los impactos ambientales que genere el proyecto. Respecto a las alegaciones de la desviación de poder,
Como señalábamos en un principio, entendemos que la alegación de mi distinguida contradictora tenga que ver con este matiz político, que nosotros obviamente no restamos de ello porque no tiene nada que ver con la evaluación ambiental. Pero nos hace reflexionar respecto al sentido de la ley y a la historia de la ley en particular. En el mensaje presidencial se destaca como uno de los principios fundantes de la ley 19.300 al principio participativo. Y señala la historia de la ley, cito con su venia, que es de vital importancia en el tema ambiental, puesto que para lograr una adecuada protección del medio ambiente se requiere de la concurrencia de todos los afectados en la problemática. Eso es lo que señala la historia de la ley. Pues bien, a nuestro juicio, lo que el servicio hace, lo que la comisión hizo, lo que el director luego, dado sus competencias, revisa y resuelve, es justamente considerar este principio participativo y determinar que no se pudieron acreditar que no existen impactos significativos, atendido estas imágenes que vemos en el lugar. Por ejemplo, atendido los antecedentes de la evaluación ambiental, porque nada se ha inventado. Y esto además, para que no tengamos confusiones, el servicio de evaluación ambiental es soberano en la evaluación ambiental como administrador del sistema de evaluación de impacto ambiental. Este ilustre tribunal así nos ha recordado esto, y no una vez, sino ya en varias. La primera vez que lo hizo, que nos tiró un poco las orejas, fue en el ROL 32 del 2014, en planta de transferencia de ácido sulfúrico y sal. En el considerando 24 el tribunal nos dijo, no lo voy a citar porque sabemos que el tribunal lo sabe perfectamente, nos dijo, es su deber como administrador del sistema realizar un examen acuicioso de todos y cada uno de los elementos, de los informes que entregan los servicios, de los elementos de la evaluación ambiental. Usted lo administra. Eso, hace muy poquito en Bodegas de Cal San Felipe, en el ROL 90, este ilustre tribunal nuevamente nos volvió a decir lo mismo. Usted pudo hacerlo y en este caso, bien que lo haya hecho, porque lo hizo bien. Esperemos que en este caso sea igual, por cierto. Pero finalmente, lo que estamos queriendo decir es que el servicio en sus competencias, sin ningún tipo de desviación de poder, nosotros que somos los encargados de administrar el sistema, nosotros que somos los que nos dimos cuenta que la información no era suficiente, la calidad de la información era mala, para señalar que no había impacto significativo, tomamos la decisión, el director ejecutivo tomó la decisión de decir, usted no subsanó sus errores que a pesar de todo ello, fueron solicitados durante toda la evaluación ambiental. Y eso implica que tampoco existe infracción a la debida contradictoriedad. El comité de ministros, el director ejecutivo, perdón, en el considerando 12.2, extensamente, en el considerando 12.2 de la resolución del director ejecutivo, relata en detalle toda la información que traía la declaración de impacto ambiental, el pronunciamiento de los servicios con competencia ambiental a la declaración de impacto ambiental, las preguntas del Ixara, las respuestas de la adenda, y por supuesto, nuevamente, lo que vuelven a señalar los servicios con competencia ambiental y la Ixara y la adenda complementaria. En detalle, ilustre tribunal. Y si usted me permite, solo a efectos de lectura, porque aquí se nos dijo que esto no se nos había preguntado durante la evaluación ambiental, usted lo podrá ver, insisto, en el considerando 12.2 está muy largo, son varios puntos. En el 12.2.4, refiriéndose al Ixara complementario, en el punto 2 dice, en la pregunta 3.1.5, respecto de la cápite 6.1.1.2 del anexo 8, de la adenda se preguntan respecto de los análisis peatonales, que como vimos hace un rato atrás, toma en consideración un edificio con del Maule 14, no me quiero equivocar en el número, con del Maule 4175, que no ingresó al sistema. Un edificio de características completamente distintas, de una dimensión completamente distinta. Eso está en la evaluación ambiental. No es una cuestión que salió el conejo del sombrero, como diría un mago. Esto es todo en la evaluación ambiental. No existe nada de lo que resolvió el director ejecutivo fue una cosa que se inventó. Son todos antecedentes de la evaluación ambiental y que, como hemos dicho, mis distinguidos contradictores pudieron, y lo hicieron además en la etapa recursiva, incorporar antecedentes respecto de esta, comillas, prueba que acaba de presentar y que lamentablemente no hemos tenido conocimiento para poder decir nada respecto de ello. Tampoco, ilustre tribunal, existe infracción a la confianza legítima. La confianza legítima importa, desde el punto de vista fáctico, que ante un mismo hecho se resuelva lo mismo. Simplemente a modo de graficar lo siguiente. Esta es una foto de la calle Toro Mazote el año 2014.
Eso es el año 2014. Esto, reconocemos desde ya, hago la salvedad, no es exactamente la calle Toro Mazote, es el sector, es la situación actual. A nuestro juicio, es evidente que no hay infracción a la confianza legítima, que la necesidad de justificar que no se producen, o si se producen en el caso de que así fuere, los impactos significativos es mayor. La calidad de la información es mayor. El deber del proponente es más elevado. Y por tanto, el estándar de la evaluación también debe ser mayor. En consecuencia, ilustre tribunal, creemos y estimamos que la resolución del director ejecutivo reclamada en autos se ajusta a derecho y que, insistimos en el punto, la causal de rechazo del proyecto está basada exclusivamente en el artículo 19 de la ley 19.300 en cuanto no salvó las omisiones, aclaraciones respecto de la información que se entregó en la evaluación ambiental y por tanto no entregó los antecedentes para descartar la significancia de los impactos. Gracias, abogado. Un breve espacio para rectificaciones de hecho, no de derecho ni argumentativas. Abogada. Micrófono, por favor. Voy a hacer la rectificación, hice la aclaración cuando fue la relación, en relación a la causal de rechazo. Bueno, aquí hay que distinguir que quien evalúa la declaración de impacto ambiental no es el director ejecutivo en la etapa recursiva, como ha señalado el abogado, sino que se evaluó por el Servicio de Evaluación Ambiental en la resolución de calificación ambiental, según lo dice el artículo 3. Eso es argumentativo. No, abogado. es que él lo dijo como un hecho. Ahora, el hecho es que el considerando 13 señala que el proyecto fue rechazado de la resolución de calificación ambiental por cuanto que el proyecto genera o presenta los efectos. Rectificaciones de hecho, abogado. Esa es una rectificación de hecho. El considerando 13 señala por qué fue rechazado el proyecto en la resolución de calificación ambiental. Gracias, abogado. Yo no tengo ninguna, señor presidente. Habiéndose cumplido el objetivo de la audiencia, se da por terminada. Gracias.